bienvenidos a nuestro podcast. Entre sombras y silencios. Es correcto. Bueno, primero que todo vamos a empezar presentándonos una vez más. Aquí con Rodrigo Porras y mi compañera Naomi Mosquera. Bueno, el tema de hoy es un tema, la verdad, muy interesante porque siento que es un tema que obviamente se ve en todas las familias, en el sentido de que es un tema que todo el mundo conoce. Pero más que todo, siempre nos vamos como al tema de violencia familiar. Los papás se pelean, el papá le pega, que es la mayoría de los casos. Pero nosotros no queremos hablar del golpe, sino de lo que viene antes del golpe. claro, el contexto que lleva al golpe. Es correcto. Entonces, como dije anteriormente, hoy vamos a hablar sobre la violencia familiar. Dicho esto, puedo decir que uno de los tres temas que vamos a tocar hoy es cómo los roles sociales influyen en esas relaciones, qué mitos mantienen relaciones dañinas y cómo reconocer señales de violencia incluso cuando parecen normales. Continuando con lo que mencionaste, vamos a ir con el punto 1, que serían los roles que aprendimos sin darnos cuenta. Ahora, yo por ejemplo, creciendo como un hombre, uno siempre escucha lo clásico: los hombres no lloran, tienes que ser fuerte, tienes que siempre estar ahí, ser como una piedra, el hombre de la casa, ¿verdad? Y siempre te enseñan eso de que no puedes ser vulnerable, lo cual al contrario lleva a tener una vulnerabilidad adentro de tu corazón, no solamente como en fuerza física, sino directamente como persona. Entonces ese es un punto muy importante que hay que darnos cuenta desde el principio: encontrar las raíces de la violencia, sea hombre o mujer, porque esto no es solamente algo de hombres, las mujeres también tienen muchos estereotipos que los llevan a ser muy diferentes a los hombres. Correcto. Exacto. Y la violencia no siempre es física, la violencia puede ser de muchas maneras, ya sea verbal, ya sea una violencia sí física, o una violencia que tiene que ver más como por ejemplo, poco a poco van insultando a la persona, a veces empieza suave y luego va creciendo y creciendo. Esos comentarios pasivos-agresivos. Exacto. Por ejemplo, lo que acabas de decir, muy importante, la parte de que eso es literal, es un mito, de los hombres no lloran. Claro. Siempre lo escuchaba cuando estaba en la escuela y a veces había niños que decían: no, mi papá me dijo que yo no puedo llorar, y cosas así. Y la verdad es que, o sea, estás privando al niño de una emoción, necesita llorar. Entonces, algún tipo de manera tiene que sacarlo. Exacto. Y también por parte de las mujeres es algo de que, chuzo, siempre nos decían como que no, tú te tienes que dedicar a cocinar, a lavar, a limpiar, tú te encargas de la casa. Y los hombres eran como que, no, tú te encargas de trabajar, y ya. Y siento que es como que un mito de que, bueno, hoy en día las casas no son así, a veces se intercambian los papeles, los roles, estábamos hablando del tema, porque en este caso hay hombres, yo conozco, que se dedican a la limpieza del hogar y a cuidar a sus hijos, y hay mujeres que salen a trabajar día a día. Exacto. Exacto, mis papás siempre crecimos en eso. En varias épocas de la historia, mi papá ha ganado más que mi mamá, y a veces mi mamá ha ganado más que mi papá, y están en ese constante rol, ese cambio de roles de quién es el, por así decirlo, al menos económicamente hablando, el líder de la casa. Pero eso no significa que cuando uno es el líder económico, significa que ya el otro no tiene poder, ya no puede enseñarle al niño, o que tiene más prioridad o tiene más que decir. Eso no siempre es el caso, de hecho en ningún momento es el caso. Uno tiene que entender que los roles es algo constantemente cambiante, y que no significa que tú por ser hombre tienes la potestad de ser el que lidera y el que siempre está diciendo qué hacer, y tú como mujer lo único que tienes que hacer Justamente me gustó eso de liderazgo, y como dijiste antes, la palabra correcta, poder. ¿Por qué poder? Porque muchas veces la violencia empieza desde ahí, como de quién tiene más que el otro. O por ejemplo, quién trae más dinero a la casa. Y siento que ese hecho de, como yo soy la que aporta más, o yo soy el que aporta más, aquí se toman las decisiones que yo digo, y sin consultar como a la otra persona de cómo se siente o qué piensa. Exacto, y ahí es un tema muy importante, la violencia económica. También es otro tipo de violencia. Hay que entender que si tú tienes mayor cantidad de dinero en la familia, en muchos casos tú vas a ser el que tiene el poder de decidir qué elegir. Entonces, si una persona quiere, por ejemplo, hacer algo, quiere salir, mira, mi amor, quiero salir a la calle, pero yo no te voy a dar dinero, entonces no puedes salir a la calle, entonces te vas a tener que quedar aquí encerrada, vas a tener que trabajar, hacer lo que yo te digo, porque si no, no te doy dinero. Y eso llega a muchos problemas, en especial en relaciones actualmente de mujeres y hombres que están encapsulados en un lugar donde no quieren estar porque necesitan el dinero. Es correcto, muy cierto, muy cierto. Y regresando al logotipo o al rol de familia,
más que todo ese tipo de acciones van inculcándoselos a los niños. Como, o sea, obviamente dependiendo de cada casa es distinta, pero es como que simplemente se va repitiendo lo que ya aprendieron desde casa. Y traemos niños al mundo donde mi papá y mi mamá esto, mi papá es el que trae dinero, así que yo soy el que tiene que traer dinero, y así pues. Entonces siento que nos hemos como que encapsulado tanto en ese tipo de rol de familia que mira cómo estamos hoy en día. Como segundo punto, Rodrigo, en este podcast es las historias que no nos contamos para justificar el daño. ¿Okay? Interesante. Sí. Mira, yo digo que las familias viven rodeadas de historias. La frase que escuchamos siempre de los celos son de amor, todas las parejas discuten, yo estoy con él o yo estoy con ella para no separar la familia. Mira que anteriormente, quería contar, yo vi una película, si no me equivoco, se llama... es como, bueno, ahora yo te busco el nombre y te lo paso. Pero se trata, son dos actores, me encantan ellos, Black Lively creo que era una de ellas, y ella tuvo su primer amor cuando estaba adolescente. Y después de esto conoció a un cirujano, y el cirujano la enamoró y y ellos se comenzaron a gustar, se casaron, tal. ¿Qué pasa? Él venía de violencia familiar por parte de su padre hacia su madre. Entonces, obviamente, como te dije anteriormente, él vino a traer como un comportamiento igual al de su padre. Pero ¿qué pasa? Él quería ser distinto. ¿Y qué hacía él? Era pasivo-agresivo. Empezó con palabras como como órdenes, por decir algo. Órdenes, más que todo. Y ella venía de una familia que el papá también era súper agresivo con la madre. La golpeaba y después decía, yo te amo. Entonces, dentro de la película, ellos hacen como el relato de cómo cuando uno crece en una familia violenta, toma esas acciones como si fueran normales. Y ella comenzó a justificar el daño. Comenzó a, por ejemplo, una vez ellos estaban cocinando y se iba a quemar la comida y él la saca, y en eso que la saca, ella lo trata de ayudar y él le dice como que no, déjame, y le pega con el codo. ¿Qué pasa? Dentro del primer episodio de la película, ella lo ve como que fue un accidente, pero realmente no fue un accidente, él lo hizo a propósito. Claro. Después de eso ya vino el golpe y ahí fue que ella como que se alejó y tuvo su hija. Y cuando él le fue como a pedir disculpas para supuestamente sanar, y tú sabes, la clásica del narcisista, no, yo voy a terapia, por nuestra familia voy a terapia. Y ella le dijo y le preguntó, ¿qué haces si tu hija te dice, mi novio me pegó? O mi novio intentó abusar de mí, o mi novio quería tener algo conmigo y yo no quería. Entonces él se quedó como que, no, pero todos somos diferentes. Y siempre, y como que se trataba de justificar así, pues. Y me encantó esa película porque siento que la traemos a este podcast. Claro. Porque es como de, chuzo, estoy tratando de justificar el daño. Estoy tratando de cubrir una violencia familiar otra vez. Entonces te cuento esto porque lo quería compartir contigo y con nuestros oyentes. Claro, no, y muy buena película, y me parece muy buena esa metáfora y esa hablar de esta película. Hay otra película que a mí me gusta, es una película bastante vieja, creo que es de los años 30, que se llama Gaslight. No sé si has escuchado el término de gaslight o gaslighting. Sí, creo que sí lo he escuchado. Bueno, para los que no saben, el gaslight o gaslighting es cuando manipulas a una persona y le haces pensar que quizás no, lo que está pensando no es correcto, o intentas manipularlo poco a poco, decir, no, en realidad no está lloviendo, en realidad está nublado, o así, o poco a poco, cosas sutiles. Y el término viene, gaslight, es porque la película, esa, como les digo, una película vieja, entonces el hombre poco a poco fue bajándole la intensidad al gaslight, que es una linterna con gas. Le fue bajando el gas, entonces la llama iba poco a poco bajando, y la mujer le decía al esposo,
pero porque él veo como todo más oscuro, y Amber le decía, no, todo está perfecto, todo está muy bien, yo lo veo claro todo, y todos los días le bajaba un poquito, para manipular a la mujer y hacerle sentir como que si se estaba volviendo loco, y luego cuando apagó la luz, ella estaba, yo no veo nada, y el señor le estaba diciendo, no, yo veo todo perfecto, estás loca, no sé qué cosa, como para mandarle a un asilo o un psiquiátrico, porque en esa época el divorcio no era bien visto, así que era mejor mandar a una mujer a un lunático, a mandarlo a algo así loco, en vez de divorciarse de ella. Es como va cambiando la historia, y se ve que esto del gaslighting, la manipulación, ha cambiado con los años, pero sigue siendo el mismo, como el mismo centro, siempre ha sido lo mismo desde el principio. Sí. No, de verdad, me encanta. Mira cómo estamos uniendo dos películas con este tema, y es súper interesante. Bueno, para seguir también con la parte del el tema, vamos a estar avanzando al punto número 3. Este punto quería describirlo como las señales que nadie ve. En 1962 habló por Henry Kemp el término del síndrome del niño golpeado. Sí, lo he escuchado. Sí, este término es muy famoso, muy conocido en el área de la psicología, porque describe situaciones en las que un niño es abusado físicamente, y hay rasgos que a veces no se muestran directamente, claro, o que uno no puede ver sin investigar un poquito más. Y yo sé que este término es específicamente para situaciones en las que el niño fue abusado físicamente, pero también hay rasgos de abuso psicológico o verbal que no se muestran, porque uno no puede ver directamente cómo alguien puede afectarte nada más con palabras, pero es muy común. Todos nosotros, o muchos de nosotros, nos hemos sentido mal por algún comentario que alguien haya dicho, y esas cosas se quedan con uno, y es por eso muy importante, porque es algo que con lo que yo diría todos los seres humanos vamos a lidiar si interactuamos con otras personas. Siempre nos van a afectar comentarios, nos van a decir cosas que no nos van a gustar. Pero es importante por eso que en la familia debería ser tu hogar, tu centro seguro, en el que no te deberían hacer ese tipo de comentarios, o intentar evitarlo lo más posible, porque eso afecta, y es horrible tener que lidiar con esa clase de comentarios y abuso en tu propia casa. Claro. Y mira que a veces como que muchas personas creen que reconocer la violencia es fácil, y no, porque anteriormente, como hablamos de ese tema, hay comentarios, ¿sabes? Comentarios como de, no, ay, es que ella nació pequeña, o ella es más chica que la hermana, o la hermana es más inteligente que ella, y comentarios así como pasivo-agresivos. Sí, poquito a poco. Es correcto, ¿sabes? Y siento que al final del camino, como tú le dices a un niño, no, es que tu hermana es más inteligente que tú. O sea, le estás dañando la mente a un niño. O sea, el crecimiento es lo más importante. Claro. Entonces siento que esas críticas constantes, ese silencio de castigo, la ley del hielo, ese sentido, hay niños que tienen como hasta miedo a hablar, porque hay padres que, no, que tú cállate, que tú eres y eres y eres y eres. O por ejemplo cuando los padres se divorcian, que tú sabes que siempre hay uno que dice como que, no, porque tú eres igual a tu padre, o tú eres igual a tu mamá. Y sabes que es como que sabes, sí, escúchate. Y molesta y duele muchas veces, porque, chuzo, estás dañando la infancia a un niño que tal vez por cómo tú lo estás tratando, la vida lo golpea diario, ¿sabes? Exacto, porque a veces esos golpes emocionales en la casa afectan a cómo tú vives afuera de la casa, porque no siempre, como decía, es un lugar seguro, debería ser un lugar seguro tu hogar, pero si en ese lugar ya de por sí estás sufriendo, ¿qué se espera del mundo de afuera, que normalmente es más hostil todavía? Es correcto. Entonces hay que cuidar mucho la integridad del hogar, y cada quien tiene una situación diferente de vivir, para intentar hacer lo mejor que se puede. Es correcto. Con lo que tenemos, porque, exacto, o sea, adentro de la casa ya es un problema, afuera ¿cómo va a ser? Va a ser peor. Es que la autoestima. La autoestima. Mira, yo siento que hay preguntas como que uno debería hacerse, ¿sabes? Cada cierto tiempo, como que yo soy feliz dentro de mi relación, o tipo, yo cómo trato a las personas que amo, ¿sabes? Esas preguntas, si uno se las hace, tal vez uno pueda como que mejorar muchas cosas que tal vez uno no ve, pues, ¿sabes? Y bueno, claro, para ya concluir, ¿qué te pareció el tema que hablamos hoy? Me parece un tema fundamental, en especial en el área de la psicología específicamente,
porque ver los fundamentos de cómo una persona es afectada es lo que nos describe y nos ayuda a ver cómo esa persona va a ser y cómo se va a lidiar en un futuro. Hay que saber muy bien cómo cuidar a los niños, a cómo lidiar y apoyar en situaciones extremas en el hogar y con problemas familiares. Me parece excelente. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Nos despedimos una vez más de nuestro hermoso y súper escuchado podcast. Por favor, espérenos la semana que viene aquí Entre Sombras y Silencios. Muchas gracias, he sido Rodrigo Porras. Y nos vemos cara. Muy buen día. Hasta luego, chicos.